Pastora Marta, por favor, ore. Una vez más, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, para decirte que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor soberano, Rey de toda gloria. Gracias por este día maravilloso que tu presencia ha sido y seguirá siendo con nosotros. Nos cuida y nos libera de todo mal. Aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por ese amor eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, vamos a estudiar esta palabra. Yo ruego que tú seas tu siervo, Señor, para que nos enseñe y que la palabra cada día pueda ser vida. Como dice tu palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Permite, Señor, que cada día podamos aprender más y sobre todas las cosas llevarlo a favor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor los bendiga, nos bendiga. Necesitamos mucho de eso, ¿no? El último miércoles seguimos con el tema de la iglesia, una iglesia creciente y viva, las herramientas que tenemos o lo que tenemos para crecer y cómo crecer, ¿no? El domingo, yo después que vi el video, me di cuenta que Dios ha estado a través de la capacitación, a través de la enseñanza, a través de los mensajes, Dios nos está preparando para algo. Exactamente yo no sé para qué, pero estoy convencido y confiado de que sí, que lo que viene es fuerte, que será difícil, pero va a ser bueno. Cuando un deportista va a correr una maratón o va a ir a un combate de boxeo o de cualquier otra disciplina deportiva, los instructores lo que hacen es tonificarlo, fortalecerle los músculos, según para lo que sea. Para los que van a boxear, bueno, le agilizan las piernas con la soga. Por supuesto, la dieta son diferentes porque tienen que tener mucho músculo y poco peso, y un montón de cosas. Pero yo creo que nuestro instructor nos está preparando para algo. En realidad, si usted me pregunta de qué, yo no le sé decir a ciencia cierta, porque si no estaría profetizando, y como no es mi oficio, no puedo profetizar, y el Espíritu de Dios no me ha dicho para esto lo estoy preparando. Sí creo que según los acontecimientos de los últimos tiempos, algo sobrenatural tiene que venir. Nosotros le podríamos llamar avivamiento, despertar, nuevo accionar, y entonces eso implica y requiere de gente que esté preparada, idónea, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, idónea para enseñar o capacitar a otros, pero por sobre todas las cosas fieles, porque sin fidelidad no tendremos lo que necesitamos para ser parte de ese mover. Cuando hablo de fidelidad no estoy hablando de venir todos los días a culto, ni estoy hablando de constancia. El Señor Jesús habla con los discípulos y dice: no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto. ¿Y para qué más dice? ¿Cómo termina el versículo? Fruto permanezca. El objetivo de nuestro Dios es santificarnos. Cuando hablo de santificación estoy hablando de redireccionarnos o direccionarnos. La palabra santo no implica la inmaculez que nosotros pensamos y que muchas veces se predica. Hablamos de la santidad de Jehová como algo posible para nosotros. Es imposible. Lamentablemente, a mí me gustaría ser inmaculado, pero no lo puedo ser porque mi naturaleza humana no me permite. Es como querer poner un pie en un zapato calza 35 con un pie 45, imposible, no lo podés meter. Bueno, la inmaculez de Dios
no entra en nuestra finitez. Entonces, la santidad de Jehová es una santidad que es deseado, pero no es alcanzado en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios, que el Señor Jesús dice que esto mortal, esto que es finito, se convertirá en inmortal. Entonces lograremos hacer como Él es. Volveremos a tener todo lo que Él tiene, porque ya nuestro cuerpo no será motivo o frontera para alcanzar eso. Mientras estamos aquí, nuestra alma y nuestro cuerpo son las fronteras que no nos permiten cruzar. Pero cuando hablamos de que el Señor nos va a dimensionar en cuanto al objetivo que tenemos, cumplir un objetivo preciso, el Señor quiere esto para mí. Entonces necesitamos tener la capacidad espiritual y la capacidad, ¿no es cierto?, de dirección de Dios. Yo te quiero para esto. Y Él nos prepara, nos capacita. Nos dice, muchachos, el camino es la cruz. Si ustedes no tienen cruz, no van a tener nada, que es lo que hablamos. El camino es el altar, tenemos que tener vivencias de altar. El camino es la adoración, la alabanza. No hay otra cosa, no existen estrategias. Con la estrategia podemos juntar mucha gente. Yo le decía a una persona hace muchos años, cuando recién comenzamos acá, si queremos montar gente, hacemos un campeonato de truco y una choriceada y metemos miles acá adentro. Pero no ese es el objetivo, no es ese exactamente. Entonces, el avivamiento no se hace con multitud, los avivamientos se provocan con decisión, con humillación, con compromiso, con responsabilidad y con la capacidad de la santificación. ¿Qué es lo que nos santifica a los cristianos? La Biblia lo dice. ¿Qué es lo que provoca santidad en la vida de los hombres, de Dios? La palabra. La palabra es tu palabra, es la que nos santifica. Entonces tenemos que, este tiempo que Dios nos está dando, a mí de repente me preocupa porque, digo, los hermanos me entenderán, los hermanos comprenderán lo que estamos hablando, no ustedes, sino cuando hablamos a la iglesia. Acá tenemos más tiempo para disentir si quiere. Pero cuando uno predica, el domingo prediqué parte de lo que estamos hablando aquí. Y el objetivo es que ellos puedan también participar, que no vengan al culto y sean personas que miran. Y miran y se van aburridos, vienen el próximo sábado, domingo, se van aburridos, sino que empiezan a conocer. La comida. Exactamente. Que empiece la gente primero nosotros que estamos teniendo la posibilidad de hablar más concretamente del punto. Por eso yo les invito a que cuando hablemos de alabanza, realmente lo hagamos, no cantar, sino que alabemos, que levantemos la voz alabando, que la gente diga, ¿qué pasó acá? Se han vuelto locos esto. Hay un cambio, hay una diferencia. Y si me permiten la mala expresión, pero vamos a hablar de campo. Los yeguarizos, cuando uno necesita que lo guíen, ¿qué ponen? ¿Qué? No, cuando en el campo, ¿cierto? Los yeguarizos, ¿a quién siguen? Al padrino. A la yegua madrina. ¿Y qué los identifica, aparte del instinto? Clan, 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 clan. Allá está la yegua madrina. Entonces todos los yeguarizos lo siguen. Perdón la mala comparación. Pero la gente a veces necesita escuchar. Escuchar. Yo les comento esto del año 66, muchísimos años atrás, en el gran movimiento de la renovación carismática. Yo recuerdo que nosotros estábamos en una iglesia muy pentecostal. Y muy pentecostal no es por la danza, ni por el grito, no. Porque se veían milagros, se veían cosas sobrenaturales. Y mi pastor me llevó al centro. Me dice, te voy a llevar a un lugar para que te copies. Textual. A mí, a 2 o 3 más jóvenes,
que éramos lo que en cierta forma tenía una preponderancia dentro de los jóvenes. Y fuimos a un culto en Constitución. Constitución es un lugar muy concurrido, pero no en la terminal de Constitución, sino en un lugar, en un templo. Y entramos y nos sorprendimos, porque vimos cosas que no habíamos visto nunca. Y nos gustó tanto que queríamos llevarlo a nuestra iglesia. Y nos llevó otra vez, y nos gustó más. Y nos llevó la tercera vez, y nosotros trajimos ese síndrome a nuestra congregación. Y ahí empezó un despertar muy singular, muy especial. Entonces, lo que necesitamos es que alguien haga, perdón la expresión nuevamente, de yegua madrina. Y ustedes en este momento son las personas que se han metido a prepararse y tienen que provocar esto. Tenemos que provocarlo, tenemos que empezar a despojarnos de lo que yo soy, como a mí me gusta, y buscar de que las personas aprendan a alabar, aprendan a exaltar, aprendan, pero no porque nosotros gritamos, sino porque hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces el otro día terminamos con una de las herramientas que tenemos es la oración, ¿se acuerdan? Y vamos a meternos otra vez ahí un poquito porque pasamos por arriba nada más este tema. La oración alguna vez se le llamó la cenicienta de la iglesia. Lamentablemente, y lo hemos visto acá. Los días que teníamos oración venía uno, dos, y yo escribo esto a partir de mi experiencia. A veces creemos que la oración es un castigo. Tomamos la oración como un sacrificio. Me acuerdo que mi pastor, éramos una barra de muchachitos de 8, 9, 10 años, y como todos chicos éramos inquietos. Entonces mi pastor desde el púlpito decía, el que se porta mal, lo traigo acá al altar a orar. Como si fuera un castigo. Y era normal eso, en toda la iglesia pasaba lo mismo. Entonces para nosotros la oración era un castigo. Y los viernes, cuando empezamos a entender el propósito de la oración, el pastor los días viernes decía, todos los que no son bautizados con la promesa del Espíritu Santo, el viernes los quiero acá. Y teníamos que ir, porque no era si queríamos, era una orden. Y en ese tiempo, no sé si era porque era diferente ahora o qué, pero las órdenes estaban para cumplir. Entonces los viernes, los que no hablaban, nunca habíamos hablado en lengua, nunca habíamos tenido una experiencia pentecostal, al templo orar. Y nos hacía entrar a la oración tipo 7:30, 8 menos cuarto, cuando algunos salíamos del trabajo, en vez de irnos a la casa, teníamos que venir al templo a orar. Y ahí nos tenía una hora y media orando, y dale. Y el Señor usaba mucho a mi pastor en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Oraba por la gente, y la gente quedaba hablando en lengua. Y yo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo como a los 20 años. Ya pasé más de 11 años buscando el Espíritu Santo y no pasaba nada. Pero era una orden. No podíamos salir de la iglesia a ningún lado si no éramos bautizados con la palabra de Dios. Yo tenía un llamado, yo sentía una unción especial en la predicación, porque cada vez que predicaba el Señor hacía algo, pero el pastor decía, usted de aquí no se mueve hasta que no se haya bautizado con la promesa del Espíritu Santo. ¿Sos pentecostal? Sí, bueno, entonces yo quiero ver tu impronta pentecostal. Entonces no tenía. Pero yo acá escribo eso, ¿no? Creo que el problema es que se le ha tomado la oración como un castigo. Y la oración no es un castigo. Para mí no es un castigo conversar con mi esposa. Aunque me reta a veces. Oye, pará. Porque yo tengo la costumbre de apoyarme en la cama así. Y me viene con una postura muy de mamá. No te acuestes ahí. Digo, pará, ¿quién me va a pegar también? No, que te va a doler el brazo. Tenía razón, pero la forma a lo mejor, y en otro momento no me hubiera gustado menos. Hoy me lo tomé en broma. Pero bueno, Jesús tenía una vida de oración. Jesús relata la Biblia que después de haber atendido durante todo el día a la gente, dice que se fue al monte a orar. ¿Para qué? Para elegir 12. Porque nosotros creemos que Jesús tenía solo 12. Y no, Jesús tenía miles.
Lo que pasa es que Jesús se apartó toda una noche para elegir a los 12 que estaría con ellos 1 año y medio. Nosotros hablamos de los 3 años del ministerio de Jesús y no fueron con los discípulos 3 años, con los discípulos, los apóstoles, a los que él llamó apóstol, los tuvo 1 año y medio con exclusividad. Comía con ellos, charlaba con ellos, salía con ellos, hablaba con ellos, se reía con ellos, les cambió el nombre a algunos, a esos 12, no a todos, sino a 12. Pero fue a partir de la oración. ¿Amén? Entonces Jesús tenía una vida de oración. Salmo 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en lo más, en la inundación de muchas aguas, no llegará hasta él. En la inundación de muchas aguas no llegará a aquellos que oran. Todos vamos a tener problemas. Pero una cosa con el agua hasta la cintura y otra cosa cuando el agua te tapa. Entonces, ¿qué nos ayuda a que el agua no nos tape? Según el salmista. Oración. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo estoy orando? ¿Estoy orando? Pastor, pero no tengo tiempo para orar de rodillas. No hay una forma. El día de Pentecostés dice que estaban todos, ¿cómo? Estábamos una vez, pero estaban sentados. Tuvieron 10 días juntos. Es como están encerrados en la iglesia. Sentados. Y estaban, pero el propósito era estar juntos, unánime. Tenían un solo propósito, eso significa unánime, una sola visión, un solo objetivo, un solo propósito. Y estaban sentados. Usted no necesariamente tiene que estar todo el día arrodillado, porque tiene que trabajar, tiene que cocinar, tiene que hacer la comida, tiene que planchar, las hermanas, tienen que llevar a los chicos al colegio, tienen que, bueno, todo. Pero eso no implica que nos impida orar. No tenemos que orar sin cesar. Que implica estar en contacto, en comunión con quien puede solucionar o ayudarnos a sobrellevar nuestros problemas. Porque los problemas no se van a ir porque estemos orando. Tranquilo, vamos a seguir teniendo problemas. El tema es que tenemos que orar, porque es lo que no permitirá que las inundaciones nos tapen de agua. Eliseo fue uno de ellos, un hombre de oración. Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta es una historia, una parte de una historia del ministerio profético de Eliseo. Dice que era su criado, vio que tenía un montón de enemigos al frente. Y dice, ¿y ahora? ¿Cómo salvamos esta situación? Pero Eliseo tenía otra visión. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Los hombres de oración, las mujeres de oración, los jóvenes y los niños de oración tienen una visión sobrenatural. Ven el problema chiquito al lado de la solución. Tengo un problema, tengo un Goliat delante, pero Jehová es más grande que el Goliat. Pero ¿cómo logramos ver esa solución? A través de la oración. Entonces, Eliseo dijo, muéstrale, ábrele los ojos a este pedazo de carne para que se dé cuenta que hay alguien más grande, que ahí está la solución al alcance de nuestra mano. Y le mostró el ejército del cielo a favor de defenderlo. Amén. Moisés era otro hombre de oración. Deuteronomio 3:23 y 24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras
y proezas como las tuyas? ¿Qué Dios hay? ¿Hay alguien capaz de hacer las proezas que vos hacés? Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tus siervos tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Había una razón para que orar. Jehová estaba re enojado. Los voy a destruir a todos. Me tienen cansado. Porque ya el Señor se había arrepentido de haber creado al hombre. En el libro de Génesis encontramos, ¿no es cierto?, que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Porque la maldad de los hombres había aumentado, porque la violencia de los hombres había aumentado. Dice que miró Jehová y se arrepintió de haberlo creado. Y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Lo hizo. Sí, lo hizo, por supuesto. Pero acá Moisés se para delante de Dios. ¿Por qué vas a hacer esto? Y termina diciéndolo en el mismo capítulo, arrepiéntete del mal que vas a hacer a tu pueblo. Hay que estar para eso. Qué tremendo, ¿eh? Una vez le pregunté trabajábamos juntos en Doble Camuso, y le digo, ¿quién fue el hombre que le dijo a Dios que se arrepintiera? Pastor, no sé qué. Hubo un hombre de oración que le dobló la voluntad a Dios. Mire lo que podemos hacer nosotros cuando oramos. La situación dice que tenés una enfermedad que es incurable. La lógica dice eso. La realidad es, estoy enfermo y me voy a morir. Esa es la realidad. Pero la verdad es que hasta que Dios no diga la última palabra, no está dicha la última palabra. Amén. Nosotros decimos, uy, ¿ahora? No te escuché. Si hubiera... Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, hermano. Que la oración hace que Dios mueva la mano. La oración en fe, ¿no? Por supuesto. Y no sé cuándo, pero vamos a hablar de los 3 tipos de fe diferentes que hay. En la hora de la prueba es el tema. Por supuesto, si estamos hablando de prueba. ¿Por qué prueba? Imagínense, Israel había caído y Dios estaba enojado y dijo, lo voy a destruir porque ya me cansaron. Y Moisés le dijo, no, Señor, no hagas eso, porque vos sacaste a este pueblo de Egipto con mano fuerte. Arrepiéntete del mal que vas a hacer a tu pueblo. Y si vas a destruir a tu pueblo, bórrame de tu libro. Y bueno, pero ¿por qué lo tenía? La tenía clara porque tenía comunión. Vos podés hablar cualquier cosa con quien tenés intimidad. Yo no puedo hablar intimidades con mi hija, aunque es parte de mi sangre, de mis entrañas. No puedo hablar con ella, mis intimidades, pero sí lo puedo hablar con mi esposa, porque con ella tengo una relación. La oración provoca relación. Y a veces nosotros conocemos a Dios de lejos. Queremos un Dios sin compromiso, sin una relación. Lo hablábamos el otro día. Hay muchos que quieren iglesias sin relación. Una iglesia de Dios sin Dios. Hacemos nosotros lo que queremos, cómo queremos, cuándo queremos. Si a mí me gusta, no me gusta. Si me parece, no me parece. La relación no implica estar cerca, estar unido. Yo con mi hija estoy cerca, la conozco, la vi nacer prácticamente. No la vi nacer porque no estaba yo en la sala de parto, pero la vi desde que nació. Pero hay cosas mías que yo no le puedo hablar a ella, son intimidades mías.
Pero yo no necesito contársela a mi esposa porque ella tenemos una relación. Amén. Entonces la oración produce relación. Samuel fue un hombre de oración. Primera de Samuel 7:5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Reunid a todo el pueblo en un lugar específico. Yo voy a orar a Jehová por ustedes. Nuestra oración tiene poder para cubrir a nuestra familia. No hablemos del pueblo, aunque nuestro trabajo, ¿se acuerda que hablábamos en una semana anteriores que nuestro trabajo no es ser pastores del lugar? Este es un cuartel donde venimos a aprender cómo usar las armas, pero la batalla es afuera, no acá adentro. Entonces somos pastores de la ciudad. Ustedes son pastores de la ciudad, pero yo no soy pastor, dirá Ricardo, Pablo. Pero la palabra pastor implica cuidado. Tenemos que cuidar a nuestra familia, a nuestros vecinos. ¿Cómo lo cuidamos? Orando. Nosotros tenemos esa capacidad de interceder delante de Dios por los que están en eminencia. Yo hoy, por ejemplo, con los que están en eminencia y los que están debajo. Yo recién publiqué ahí en el Facebook que estamos en un tiempo muy difícil y que como iglesia tenemos que orar. Hay otros pastores que están hablando y publicando a partidos políticos, los bautistas, pentecostales, de todo, que uno defienden a Milei, el otro defienden a la libertad, el otro defienden a la neuquinidad, el otro defiende al peronismo. Y yo publiqué que nuestro trabajo, yo no soy pastor de los peronistas ni de los radicales, yo soy pastor de la ciudad y tengo que orar para que la ciudad esté bien. ¿Y cuál será nuestra arma como ciudadano? El voto. El voto es nuestra arma como ciudadano, nuestro derecho. Entonces yo le publicaba y decía, oremos por nuestro país, oremos por nuestra provincia. Y pidamos a Dios sabiduría, porque es la forma que tenemos para elegir sabiamente. Yo tengo mi corazoncito, a mí cosas que no me gustan, y cosas que sí me gustan, y cosas que me molestan. Ese es otro tema, eso es algo personal. Pero yo tengo que orar para que podamos vivir como dice la Biblia. ¿Cómo? Quieto y reposadamente. Entonces, ¿cómo logro eso? Con mi capacidad, ya vemos que cada vez que elegimos nosotros metemos la pata. Votamos a los peronistas, nos fue mal. Votamos a los radicales, nos fue mal. Votamos a este y nos fue mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este lo votamos por bronca a los peronistas. A los peronistas los votamos por bronca a los radicales. Siempre votamos en contra de alguien porque tenemos bronca. Si pedimos a Dios sabiduría, creo que va a ser mejor. ¿O no? Porque Él conoce nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. Y si nosotros le damos participación en nuestras decisiones a Dios, aún por nuestra parte, por nuestra ciudad, por nuestra provincia, lamentablemente hasta eso se está ocurriendo dentro de nuestras congregaciones, que usamos nuestros templos como ¿cómo se le llama a los lugares donde... Centro político, centro partidario. Entonces eso no está bien, no tenemos que hacer. Tenemos que orar como pastores, tenemos que pensar en la gente. ¿Cómo? Orando a Dios. ¿Amén? Salomón y Nehemías y Job también eran oradores. Vamos a empezar por Primera de Reyes, capítulo 8, del 20 al 40. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa del nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual... Esperen un cachito. Y he puesto en ella lugar para... ¿Qué representaba el arca? Una de las prioridades que tenemos que pedirle a Dios es que el arca, que es Cristo, esté en nuestra vida. Sí, por favor. En la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres por
cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová y en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda su pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan de delante de ti con todo su corazón. Ahí nomás, espera un cachito. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, ¿qué significa eso, Jehová, Dios de Israel? ¿Qué estaba haciendo Salomón? Estaba alabando. Tú eres Dios. Cuando oremos, no hacemos mendigos. Perdón, hermano, la expresión. No seamos mendigos. Si el secreto y el misterio está en la elección, por eso Dios le dio sabiduría. Dice que Salomón le pidió, Dios le dijo: ¿qué querés que te dé? Pídeme lo que quieras, yo te doy todo lo que vos quieras. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Entonces tenemos que hacer las cosas con sabiduría. Es como tener la llave de la puerta y usar el picaporte en vez de la llave. La sabiduría, la enseñanza de estas oraciones, que primero tenemos que entrar a alabarle, no a mendigarle, a pedir: ¡ay, Señor, tú sabes! No, si Él sabe quién es. Vayan a alabarlo, vayamos a alabarlo. Te vengo a decir que eres lo más hermoso que me pudo pasar, eres glorioso para mí, pum, 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 y después solo vas a ver que va a venir la convicción que estás en el momento de pedir. Salomón primero fue a adorar. Siga, hermano. 24. He cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con la mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón de delante de mí que se siente en el trono de Israel. Como tal, con tus siervos guarden mi camino y anden de delante de mí, como tú lo has andado delante de mí. Mire lo que pasa aquí. Primero empezó a decirles: tú eres Dios, pero tú me prometiste, si yo ando, no seamos caretas, a veces somos tan caretas, tan hipócritas. Andamos las patas para arriba, pero queremos pedir, creemos que tenemos el derecho a pedir. Tenemos derecho a pedir, siempre y cuando tengamos la seguridad delante de Dios que estamos como corresponde. somos tan ignorantes de pensar que Él sabe creer lo que nosotros decimos cuando lo todo. ¿Entiendes? Entonces Dios no te va a dar nada que vos no puedas usar. Y nosotros podemos usar para bien cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos que Cristo está en nuestra vida, y entonces tenemos el derecho a pedir. Cuando pide lo que pide, dice: ir y hacer discípulos a las naciones, y que Él nos va a dar todo, pero ¿cómo? Primero tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. No es como porque a mí y porque vos, yo soy el gatito siamés tuyo. No. Él no tiene compadrazgo con nadie. No es porque soy el nieto del pastor, el hijo del pastor, el apóstol. No. Él no está obligado. Nosotros tenemos la obligación de hacer lo que Él nos manda para que podamos tener el derecho de pedir. Siga, hermano. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú mandaste a la... tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová mío, oyendo al clamor y a la oración de tu siervo
hace hoy de delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. ¿Sigo? Sí, sí. Si alguno peca contra su prójimo y le tomaren juramento, diciendo jurar, y viniese el juramento de delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su poder sobre su cabeza. Recaer su proceder sobre su cabeza. Sí. Y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado de delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, se volverán Y se volvieran a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren, suplicaren en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que le diste a sus padres. Siga. Si el cielo se cerrare y no lloviese por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñando el buen camino en que anden, y dirás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad, en la cual, si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, y si sus enemigos se sintieren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hubiese cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendieres tus manos a esta casa, tú irás en los cielos y en el lugar de su morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Fíjense, hay una cosa que tenemos que ver. Fíjense que él sabe, en la oración le dio la sabiduría a Salomón, que aunque eran el pueblo de Dios, tenían la posibilidad de mandarse cualquier embarrada. ¿Qué es lo que nos enseña esto a nosotros? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. ¿Cuál es el peligro? De no habitar, de salirnos debajo de su protección. Si eso pasa, a nosotros no nos garantiza la credencial de pastores, no nos garantiza la credencial de miembro, no nos garantiza la buenaventura, porque tenemos muchos años de creyentes. El pueblo de Israel era un pueblo elegido, era su primogénito, era la niña de sus ojos, era todo eso.
pero a causa de su pecado, algunas de estas cosas, plagas, ahí lo dice un montón, como 8 o 10, te puede venir. Pero si orares, si le pidieres, si buscares, no habrá escasez, porque cuando dice habrá lluvia sobre la tierra, ¿qué está diciendo? Si hay lluvia hay producción. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan es porque no estamos bajo la sombra del Altísimo. Tenemos que hacer por eso Salomón decía, si alguno se mandare, o todo el pueblo se mandare, tienen que volverse. No es que vas a ser condenado para siempre, pero tenés que volverte. ¿Amén? Nehemías también era un hombre de oración. Nehemías 1:4. Y cuando oí estas palabras, ¿qué palabras escuchó Nehemías? Que los que estaban, ¿no es cierto?, en el pueblo, en la ciudad de Dios, Nehemías, ¿dónde estaba? Era un esclavo de Babilonia, aunque era el copero del rey, él estaba muy bien. Y Nehemías no había nacido en la tierra de Israel, había nacido en Babilonia. Sí. Entonces lloré y hice duelo, nada más que Daniel era parte de la esclavitud de Babilonia. Nehemías no había nacido, Daniel había sido llevado como esclavo. Nehemías no, Nehemías había nacido en Babilonia. Era parte del pueblo de Dios, pero había nacido en Babilonia. Y por ende era parte de la trupe del rey. Entonces él tenía un montón de beneficios que Daniel no tenía, aunque Daniel fue un hombre que vio y marcó la diferencia dentro de Babilonia, pero Daniel había sido tomado. Me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y aunque no conocía al pueblo, no había estado entre el pueblo, sí sabía que era parte del pueblo. Entonces, ¿qué muestra esto? Que la oración nuestra no tiene que ser solo por los que nos conocen, por los que nos quieren, por los que convivimos. Tenemos que orar por los que no conocemos. Señor, no conozco a mi vecino, pero bendícelo, guárdalo, tráelo, que te conozca, que viva, que disfrute. Amén. Y oraba, ¿por qué? ¿Por qué se entristeció? Porque vinieron y le dijeron a algunos de los habitantes de su pueblo que estaban en oprobio, que los muros estaban derribados. Hay 3 personajes en este libro histórico. Estaba Zorobabel, que fue el gobernante, que Dios usó, dice que influyó en el espíritu de Zorobabel para que reconstruyera el templo. Y el templo ya estaba reconstruido, y después vino, ¿no es cierto?, vino el sacerdote, que Dios lo usó para poder instruir al pueblo, y usó a Nehemías como el organizador del pueblo. ¿Podría decirse que también Esdras se llamaba el sacerdote. dice que Nehemías lloró porque nuestra oración tiene que ser sintiendo el dolor El dolor y el arrepentimiento que no nos hubiéramos mandado nosotros. Claro, porque él, si nació en Babilonia, no conoció su ciudad. Pero él sentía el dolor de su pueblo, que conocían la ciudad, que conocían su muralla y sentía el mismo dolor de ellos por ver su ciudad así. Nosotros tenemos 3 personajes, los voy a volver a nombrar: Nehemías, Esdras y Zorobabel. Dios organizó, restauró al pueblo de Israel a través de estos 3 personajes. Zorobabel, como gobernante, que tenía autoridad. Esdras, que fue el sacerdote que instruyó de nuevo, abrió los libros y le enseñó a la gente de vuelta. Y Nehemías, que fue el organizador de la reconstrucción de los muros de la ciudad, que termina siendo un importante hombre dentro del pueblo. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Sanbalat y Tobías, los árabes, estaban involucrados, que vivían. Esta es una guerra de todos los tiempos, ismaelitas y judíos. Entonces, dentro del pueblo ismaelita estaban Sanbalat y Tobías, que era un
uno que vivía dentro del pueblo, pero no era judío, entonces no le gustaba la idea de que tengan muros. Pero Dios le reveló cuál era. Pero una de las cosas que tenemos que aprender, que la oración nos libra de los enemigos, nos hace conocer el espíritu con que se mueve. Muchas veces metimos gente dentro de nuestras congregaciones por falta de oración, que en vez de bendecirnos nos han provocado dolores. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué falta? Sí, falta, porque falta oración. Y es simple. Amén. Entonces metemos dentro de nuestra gente porque canta lindo, porque habla lindo, porque tiene pinta, porque me parece que este anda bien, podría ser. Oh, mirá cómo canta, ministro de alabanza. Le metemos enseguida el título. No, mirá qué lindo que habla el predicador, el salmista. Y después termina haciendo un agujero entre las congregaciones. La hermana, mirá qué donosa que la hermana viene a limpiar y no nos estamos dando cuenta que estamos comprando pescado podrido. Perdone la expresión, hermano, pero tenemos que... San Malay todavía era parte, estaba dentro del pueblo. Pero Nehemías era un hombre de oración y puso al pueblo en oración para cubrirse de todo. Mire que el pueblo, Dios le dijo, con una mano trabaja y con otro tiene la espada en la mano. Amén. Job era un hombre de oración. Job 33, 26. Orará a Dios y éste le amará y verás su luz con júbilo. No, verá su faz. Su paz con júbilo. Verá su rostro. ¿23 o 33? 33. Dice, Y restaurará al hombre su justicia. Amén. Jesús en su perfección, el más grande de los oradores. Jesús fue el más grande de todos los hombres de oración. Amén. Porque él vino como hombre, no lo olvidemos nunca eso. Pero era Dios, no. Él vino como hombre, se despojó de su deidad, que es lo que nosotros le llamamos, comúnmente se le llama la kenosis de Cristo. Él deja su deidad, se despoja de su deidad y viene como hombre. Nace como hombre, vive como hombre, la doble, Dios y hombre en él. Isaías 53, 12. Isaías profetiza de Jesús y dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Hablando él, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 4:9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Volvemos a Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Sabe que hay algo que se discute? Cuando habla de que descendió hasta las partes más bajas de la tierra, dice, no, Jesús no puede ser. Jesús no solo descendió a las partes más bajas de la tierra, sino que estuvo en el mismo infierno. Porque la Biblia dice que estuvo parte con los pecadores. Él llegó hasta ese punto por amor. Y él venció a la muerte y venció al infierno, porque él salió del infierno. Eso es lo que nos da a entender a nosotros
que tenemos autoridad no para quedarnos en el infierno, sino para salir del infierno. ¿Por qué lo venció? Fue contado con los pecadores. Fue contado. ¿Cuál es el lugar de los pecadores? No, Jesús no, porque Jesús... No, sí. Ese es todos los pecados. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cuál es el lugar del pecador? El infierno. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que vivificó a Cristo y lo levantó de entre los... ¿Dónde están los muertos que no murieron en Cristo? ¿Me explico? Entonces este es un misterio y nos muestra cuán grande es para el Señor nuestras vidas. Porque llegó al mismo infierno por amor a nosotros. Para liberarnos del infierno. ¿Por qué lo venció? ¿Dónde está muerte tu hijo? Y sepulcro tu victoria. Venció la muerte ya, ¿no? Nosotros físicamente en un momento vamos a partir, pero no vamos a ser prisioneros de la muerte. Porque un día nosotros, una vez le dije a alguien, los cristianos no mueren. ¿Cómo no mueren? Si mueren todos, sí, pero no en la muerte que habla de la segunda muerte. Porque los muertos en Cristo no quedan en la muerte. En el trono blanco, el sepulcro y el infierno, ¿a quién entregará? A los muertos. Y antes dice, pero aquí yo digo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es uno de los grandes conflictos de algunas congregaciones, algunas dudas. Dicen, pero entonces nosotros, ¿dónde vamos a estar en el trono blanco? No, ¿dónde vamos a estar? El lado de los que juzgan. Con los que juzgan. Porque nosotros no vamos a estar siendo juzgados, porque ya no estamos muertos. El infierno y el Hades entrega a sus muertos, los que permanecen muertos. Pero los muertos en Cristo no van a estar ahí, porque habrán resucitado. Entonces, Cristo llegó a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién es este que subió a los cielos de los cielos, no a este cielo? Sino el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es algo que nosotros tenemos que defender con carne, uñas y dientes, porque es un principio bíblico. Y tenemos que permanecer, no discutir con nadie, hermano, porque no, porque la teología tal... Claro que tenemos que comprender también mucho que esto no lo a profundidad, por eso no lo entienden. No, ni nos consideremos que somos los más profundos, simplemente creámoslo. Claro. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque entramos en la discusión teológica. Y la Biblia no se entiende, la Biblia se le cree. Yo hay un montón de cosas que no entiendo. ¿Por qué Dios? ¿Quién somos para preguntarle a Dios por qué? Pero a mí me parece que no es así. Y lo hacemos un rollo. ¿Esto se cree o no se cree? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no existe. Porque si no se ve, no existe. Ahora, qué pretencioso el ser humano querer entender lo que Dios, con nuestra mente limitada, entender a Dios cuando... Y bueno, pero ese es el concepto del hombre, ¿no es cierto? Porque el enemigo lo sigue engañando, porque el principio de la caída del hombre, ¿cuál fue? La desobediencia. La desobediencia. No. Pero aparte, ¿cuál es el principio? Sí, la desobediencia. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cómo lo engañó el enemigo? Vas a ser igual que Dios. Vas a ser igual que Dios. Seguimos en la misma. Pasaron miles de años y seguimos en la misma. Queremos ser igual a Dios y entender a Dios. No podemos entender que la mente de Dios es infinita y su palabra no es todo lo que tenemos aquí escrito. El pastor Luis, un hombre de mucho conocimiento, lo dijo una vez. Esto no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Este es un pequeño cuadernillo. El mismo Juan escribe, señores, el ABC.
el apóstol Juan recibe la inspiración y dice, si pudiéramos escribir todo, no alcanzarían todos los libros de la tierra, del mundo, para contar y explicar todas las cosas que Dios hizo y que Dios hace. Y algunas son cosas misteriosas que un día se nos va a ser revelada. Algún día, ¿cuándo? Cuando seamos igual que Él. Nuestra mente pueda recepcionar. Porque es imposible, la mente humana, es imposible entender todos los conceptos de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer o no creer, eso es una decisión personal nuestra. Nosotros podemos creer, no, pero ¿cómo me explican esto? No tiene explicación. No tiene explicación. ¿Cómo un hombre, justo el pastor Gregorio, un médico dijo, ¿cómo va a venir este hombre a decir, yo estudié tantos años medicina y usted viene a decirme que él pone la mano sobre un enfermo y el enfermo se sana? Lástima que el pastor no está para poder compartirlo. Imposible, bueno, póngale lo que usted quiera, venga esta noche y vea. Y Dios hizo cosas delante del médico, o sea, el médico bajó la plataforma y se fue mejor. Porque no podía entender algunas historias hay un apóstol de la fe, ¿no? Es un nombre muy raro, pero ¿sabe lo que hacía este hombre? Agarraba a los muertos, los ponía contra la pared y le decían el nombre de los muertos. Como resucitar, resucita. Y lo ponía contra la pared y vas a resucitar en el nombre de Jesús, y lo soltaba y se caía. Lo volvía a levantar, en el nombre de Jesús vas a vivir. No, pastor, es imposible, la voluntad de Dios que se muriera. Pero, a ver. Iba contra natura. Era sí o sí. Entonces, queremos entender lo que es imposible de entender. No intenten entender. Acepten y obedezcan. Siempre y cuando le digan cosas positivas. Entonces, la palabra, si usted quiere entender la palabra, puede conocer alguna de las cosas, puede tener la información de la palabra. Por eso la palabra también dice que la mucha letra, pero el espíritu, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo no, el espíritu de la letra. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué quiso decir? Dijo esto, pero ¿por qué lo dijo? ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros vivimos y vivificamos la letra a través del espíritu, gloria a Dios. No entiendo por qué, pero si Él lo dijo, gloria a Dios. No sé de qué se trata, porque no lo puedo entender. Gloria al Señor. Amén. Otra de las cosas que el Señor nos dio es el Espíritu Santo. Jesús vino a tener un mensaje que revolucionó la historia. Jesús revolucionó la historia. Se levantó contra los poderosos. ¿Por qué no lo querían a Jesús? Porque le ilustraba su pecado al principal sacerdote. Él se sujetó a Dios y decía lo que Dios le decía. Porque el verbo era Dios y Dios estaba en el verbo, y bueno, sabemos, Juan 1:1, búsquenlo. El principio del verbo y el verbo era con Dios. Él era el verbo, Él era Dios. Entonces, ¿a quién se va a sujetar? Si era Dios mismo. Porque todavía hay muchos que dicen, muéstranos al Padre y te creeremos. Escuchame, hace tanto que estoy con ustedes. Y todavía preguntan, ¿dónde está el Padre? ¿Cómo es el Padre? Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, en una Trinidad, una sola persona. No somos personas que tenemos tres dioses, tenemos uno solo. ¿Y cómo es esto, pastor? Vamos a tener una charla sobre la Trinidad. Él trastornó las religiones. Los religiosos fueron los primeros, los que decían que creían en Dios, eran los primeros que lo perseguían. Veamos lo que dice Hechos 10:38. Jesús marcó la diferencia por algo, porque Él vino como hombre. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo? ¿De dónde vino el poder? De Dios. ¿Y que a través de quién? De cuando sube el Jordán.
¿qué aparece? El Espíritu de Dios estaba en él, por eso, ahora, pero si él era Dios, ¿cómo no? Él necesitó mostrar el camino. Jesús habló y dijo, Juan 14, dijo, yo soy el camino. ¿Qué estaba diciendo? Mírenme a mí, síganme a mí, yo les muestro cómo es la cosa. Ustedes solo no van a poder. Por eso cuando se fue, ¿a usted le conviene que yo me vaya, muchachos? Pero ¿cómo te veis? Les enviaré el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Él los consolará y Él redarguirá. Él les enseñará. Entonces tenemos en nuestra equipo de guerra a la persona que representa y que manifiesta a Cristo a través de su poder. Porque el primer ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Si no, Él tendría un nombre. No tiene nombre. Ustedes fíjense, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? No tiene nombre. Porque el trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Mateo 3, 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, no necesito ser bautizado por ti, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tiene la presencia de la Trinidad. Jesús subiendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y a Dios el Padre dando testimonio de él. Ahora, ¿qué hizo que recorriera ese camino? Piensen un cachito. Pongan la vista en la Biblia, fíjense, ¿cómo se logró eso? Algo muy chiquitito ahí. Llegando al bautismo. Jesús insistió. Pero vino como Dios diciendo, yo te tengo que bautizar. Exactamente. La humillación, Jesús era Dios y le vino a Juan el Bautista y le dijo, conviene que así hagamos para que se cumpla toda la justicia. La Trinidad se presentó en ese bautismo. Claro. Padre, Hijo Y Espíritu Santo. Pero tuvo que ocurrir algo que es lo que nosotros necesitamos. Humildad. La humildad. No puedo, Señor, no puedo. No intentemos luchar con nuestro intelecto. No nos autojustifiquemos. Pero vio, pastor, yo soy un hombre, por eso caí, por eso me metí. Yo soy una mujer, por eso me la embarré, pastor. No, sí, pero eso es lo normal. Pero para que nuestra ayuda venga de quien tiene que venir, tenemos que primero, Señor, deja que yo haga esto para que se cumpla toda la justicia. No seamos soberbios. La soberbia es nuestro peor enemigo, hermano. Yo puedo, yo me la sé toda, yo me la conozco, yo tengo 40 años de ministerio. ¿Qué me van a hablar a mí? 47 años de ministerio, ¿qué me van a decir? No sabés nada. Porque de la eternidad, que de donde viene el Espíritu, de donde viene la palabra, de donde viene el conocimiento, donde viene la unción, no conocemos nada. Por eso dice los soberbios, mírale. No sé, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces aprendamos a ser humildes. Deja porque así conviene para que se cumpla toda la Escritura o toda justicia. Lo metió al agua y cuando salió,
el Espíritu Santo, de lo que estamos hablando, que es nuestra ayuda, nuestro paracleto, nuestra dirección, nuestra palabra, nuestra unción, ese Espíritu Santo descendió sobre Jesús. ¿Hacía falta que descendiera sobre Jesús? Era lo que necesitaba para que se mostrara el camino. Yo soy el camino. A veces decimos, nosotros leemos el texto, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo decimos, y lo repetimos como los loros. Yo soy el camino, sí, pero ¿sabes lo que te está diciendo? Yo soy el camino. Seguí este camino, este es lo que te lleva. Y también creo que era para dar testimonio de las que estaban presentes en ese lugar, que decidiera parar de forma visible. Claro, pero el propósito era mostrar que lo que venía, lo que viene, el testimonio de lo que viene de un principio. Vos para entrar acá tenés que abrir la puerta, si no, no podés entrar. ¿Me entiendes? Y si está cerrado con llave, primero tenés que meter la llave en el coso y abrir. Si no tenés la llave, no podés entrar. Por eso el Señor dijo, al que pide, recibe. El que busca, y al que llama, ese llama quiere decir que seas capaz que te conozcan. Yo no le abro a nadie la puerta de noche, una noche oscura, 12 de la noche, lloviendo y con frío, no le abro la puerta a nadie si no lo conozco. ¿Quién sos? Hay mucha gente que no conoce, Dios no lo conoce, no te conozco, no sé quién sos. ¿Y qué nos hace conocido a nosotros de Dios? Los frutos, no hay otra cosa que nos haga conocido. Tus frutos hablan de quién sos. No hay otra forma de conocer, que te conozcan. Por eso el Señor habla y dice, algún día algunos dirán, en tu nombre eché fuera demonios. Sí, pero es bíblico, mi espíritu vendrá sobre toda carne. Antes venía sobre los profetas, sobre los reyes, ahora viene sobre toda carne. Sos un mondongo con ojo. Me decís, en tu nombre, sí, yo en mi nombre, porque hay una promesa que yo voy a hacerlo. Si vos me nombrás, yo lo voy a hacer para mi gloria, no para tu gloria, para mi gloria. Aunque te indilgues gloria tu propia, que no es tuya. Pero eso no te garantiza victoria, la victoria te la garantiza los frutos, no los dones ni los ministerios. Los dones y los ministerios son irrevocables. Puedes haber estado fumando hace media hora y después venir predicando. ¡Qué unción! Puedes estar engañando a tu señora y venir y decir, ¡uy, qué unción! No estás engañando a tu marido y vas a venir a predicar. ¡Uy, la pastora! No, pero ¿y eso? No sé si nos entendemos, hermano. Creo que puedo hablar a ese nivel con ustedes. Entonces, cuando nosotros podemos decir, Él me conoce, no importa que no haya milagro. Yo el otro día decía, Señor, yo quiero volver a ver los milagros que vi en principio de mi ministerio. El Señor se reiría, ¿pero para qué? ¿Para que seas conocido? Porque muchas veces nos enorgullecemos por lo que Dios hace a través de nuestra vida. Y tomamos el yo como no. ¿Me explico? Entonces, yo les insto, hermano, les insto. Nosotros tenemos un poder que es un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Sígame. Vamos a dejarlo acá.